Bueno, volvimos. Están ingresando todavía. ¿Alguien cambia de opinión? ¿O todos tienen razón? No puede ser depende, Siempre puede ser depende. porque si vos querés, o sea, ver la relación con alguna cosa, o sea, entre dos variables, tal vez me conviene más que, o sea, que no vaya por mi, o sea, que la variabilidad de ahí no sea tan grande por mi variable, sino por todas las otras variables, porque no sé si me estoy explicando, Sí. Bueno, mira, pero no yo sé voy cómo a... será en general, ¿Cómo? que tal vez eso sea un caso muy puntual, pero tal vez no sé cómo será a grandes rasgos. Mira, yo te planteo lo siguiente y después decime qué opinás, ¿vale? Lo Bueno, mismo los compañeros que recién argumentaron. Yo digo, la variabilidad de I ya está, ¿sí? Yo tomé la observación y me dio que I varía tanto, punto. Esto está fijo, ¿bien? Yo voy a elegir un modelo, ¿no? ¿Qué querría en el mundo ideal? ¿Que esto sea más grande o que esto sea más grande? Fíjense, yo idealmente voy a querer que mi modelo le pegue lo más cerca a las observaciones de I, ¿no? ¿Están de acuerdo? Es decir, yo tengo datos sueltos. Yo lo que voy a querer es que mi regresión le pegue a la mayor cantidad de puntitos o que esté lo más cerca de la mayor cantidad de puntitos posible, ¿no? sí. De eso se acuerdan. Entonces, eso significa que yo lo que voy a querer es que la suma de cuadrados explicada sea lo más grande posible y la suma de los cuadrados de U sea lo más chica posible. ¿Por qué? Fíjense gráficamente, ¿sí? Imagínense que yo tengo estas dos... Uy, esta recta de regresión más feucha. Estas dos rectas de regresión, ¿no? Esta es una y esta es la otra. ¿Qué pasa? En una tengo esta distancia que va a ser El error. el error U, ¿no? O sea que Sí. la suma de cuadrados de U va a ser más pequeña y esta distancia es ¿qué? De acá hasta acá. La variabilidad total. No, No me lo perdón. explicaba. Lo voy a poner en rojo así lo ven bien. Esta distancia acá. La distancia roja, ¿qué es? La explicado. Ah, por el modelo. Esto es, La ¿no? O variación total. sea, es la distancia entre el modelo e I raya, ¿no? Sí, Es decir, si yo sumo todos y los elevo al cuadrado, es la suma de los cuadrados explicada, ¿no? sí, Entonces, en un buen modelo, yo lo que voy a querer es que esta parte roja sea más grande, de forma que esto esté pegadito a los puntos, ¿no? Y que esta parte azul sea lo más chiquito posible. En definitiva, fíjense que hay un intercambio entre... Espera, voy a parar, ¿se anotan? Nico, perdón, ¿por qué hay dos rectas? Ahora hablo de la otra. Hay una Ah, sola. dale, perdón. Pensé que lo habías explicado y no. No, no, no. Lo que les decía es que, fíjense que si los datos de I ya están dados, ¿no? Como suele pasar, si este es el dato de I. En- Cuando cambio el modelo, lo que puede pasar es que cuando crece esta recta, se achica la otra, y cuando crece U, se achica esta parte, ¿no? O sea, hay un intercambio entre los dos. Y yo lo que voy a querer es que los errores sean los más chicos posibles. Bien, yo quiero que esto sea chiquito para que esto sea grande. En un mundo ideal, ¿no? Obviamente que en el trabajo de estadística vos te da un número determinado y fin, no podés cambiar los datos. Nico, ¿no sería parecido en cierto punto a lo de los intervalos de confianza? Es como que tenés mayor confianza porque el error es más chiquito, pero después es más difícil por ahí estimarlo o Claro, no, no pero son tan sí, pero no, importantes. porque en intervalos de confianza vos podés elegir el nivel de confianza. ¿Está bien? Es una decisión del investigador. Acá no hay decisión.
Con el método de mínimos cuadrados a vos te da una suma de cuadrados de U, una suma de cuadrados explicadas, y esto ya está dado, así que jodete. Te di un número. Nico, Sí, otro ejemplo podría ser, porque viste que mostraste una diapositiva con dos gráficos donde había uno que era con muchos errores y otro que era con pocos errores, no sé dónde está esa diapositiva. sí, Y ahí como que explica bien esto. claro. Sí, sí, sí. Ahora les muestro, pero fíjate por qué ponía la otra recta, ¿no? Para esta misma observación, fíjate que en un punto tengo una recta, sobre esta recta de acá, tengo mucho rojo y poquito azul. Eso significa que tengo mucho explicado y poco residuo. ¿Sí? Por eso se llama residuo, porque es lo que no me explica el modelo. Y en este caso tengo mucho residuo y menos explicado. Entonces yo lo que voy a querer es que esto sea grande. ¿Quedó claro o no? Sí, Sí. no. Nico, perdón, pero no había entendido tipo lo de la línea roja, tipo de I raya hasta ahí. ¿Querés que lo repita? Sí, por favor. ¿Qué cosa? Lo que no te entendí es eso. Lo que marcaste toda la línea roja, digamos. ¿Qué es esta línea roja? ¿Algún otro le puede explicar al compañero? Es la desviación total, digo, de los desvíos explicados y no explicados. Bueno, pero explicarle al compañero mejor, porque eso no me dice nada. Con tus palabras. Está difícil. La parte roja de esas dos rectas es la parte que está explicada por el modelo en comparación del promedio de I. Y la parte azul es la parte de los errores, o sea, todo lo que yo no puedo saber, porque es mis residuos y lo que no estoy analizando. Entonces, cuanto mayor es la parte roja, es mejor porque es lo que ya viene dado por el promedio, por el modelo, y lo otro es que lo que no puedo analizar. Listo, muchas gracias. ¿Te entendiste Muchas ahí? gracias. Genial. Sí, sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, avanzo un poquito, ¿vale? Planteo esta igualdad, ¿no? Que es la que ya teníamos, que ya la explicamos, ya la analizamos. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, vamos a medir realmente qué tan buena es la estimación, porque eso es lo que queremos hacer en definitiva, ¿no? Bueno, hay varias medidas que podemos usar. Una es la que había planteado Juan Manuel hace un rato. ¿Qué me había dicho? Che, vos normalmente la varianza la calculás sobre n, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué onda los residuos? Si los residuos son grandes, esto está menos explicado, entonces, ¿por qué no agarrás esto y lo dividís por n y ya tenés una medida de qué tan malo es el modelo? ¿Se entiende lo que dijo? O sea, me Sí. dijo, agarrá los residuos y calculá tipo una varianza, ¿no? Sí, así Y ves cuánto ves. me va a Claro, o sea, decir qué tanto se alejan la raya de los puntitos de forma tal que pase que, por ejemplo, esto de acá, mirá, que me dice el compañero es, si los U son grandes, como acá, la suma de los cuadrados de los U sobre n va a ser más grande que en este caso, ¿no? Yo agarro todas estas distancias, las elevo al cuadrado y las sumo, esto va a ser más chico que esto, ¿no? Voy a escribirlo. Suma de U al cuadrado sobre n. ¿Lo ven? ¿Lo que digo? ¿O no? ¿Sí o no? Más o menos. sí. Sí. No entiendo bien, Nico, lo que estás diciendo con lo que está en el PowerPoint, como que no. Esto no lo vean, ¿eh? Esto de Ah, acá. ok. Ok, solo el gráfico. Sí. ¿Ok? ¿Se entendió esta parte? Vamos de nuevo. Que me decía Juanma es, bueno, ¿cómo medís qué tan buena es la estimación? Bueno, una forma sería agarrar los errores, los residuos,
y sumar los cuadrados, porque acordate que los errores se restaban entre sí, ¿no? O sea, por mínimos cuadrados los residuos me van a dar 0. Pero si yo los elevo al cuadrado, ahí me va a decir qué tan grandes son estas distancias, ¿no? Y le saco el promedio, ¿no? Así tengo siempre una medida comparable. ¿Esto se entiende? Es lo mismo que calcular la varianza, de alguna forma. ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, entonces, eso sería una forma, ¿sí?, de calcular qué tan buena es la estimación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo agarro esto, ¿no? Y lo divido todo por n. Pero en vez de por n, lo voy a hacer por n menos 2. ¿Por qué? Cuando, breve repaso, la varianza insesgada, ¿cómo la calculábamos? Menos 1. N Era menos 1. esto, pero en vez de n menos 2, n menos 1, ¿no? Nosotros le restábamos 1 porque teníamos un parámetro que estimábamos, ¿sí? Estimábamos mu, por ejemplo. Y entonces s al cuadrado lo hacíamos sobre n menos 1 porque teníamos un parámetro que estimábamos. En este caso, nosotros vamos a estimar dos parámetros. ¿Qué parámetros? Beta 0 y beta 1. Entonces, nuestra varianza insesgada va a ser n menos 2. Esa es toda la explicación de por qué n menos 2. ¿Sí? Porque es la varianza insesgada. Fin. La demostración, si quieren, se las paso, pero no es competencia de este curso. Bueno, entonces lo que me decía el compañero es, che, usá esta medida para medir qué tan buena es la estimación, ¿no? Esto es u al cuadrado. ¿Compran o no? Sí. Sí. Entonces, esta cosa de acá... Chicos, ¿quieren que repita algo, Nico, o vamos bien? Yo por ahora voy bien. Genial. Entonces, Bueno, tranqui. esto es lo que acabo de decirles, ¿no? Fíjense, la sumatoria de los u al cuadrado sobre n menos 2. Vamos a ponerle nombre, así no hablamos más de la sumatoria de u al cuadrado sobre n menos 2. Lo vamos a llamar la varianza de los residuos, o la varianza de los errores. La clase que viene hablamos de la diferencia entre errores y residuos. Pero, no. ¿Y qué es esta igualdad? ¿De dónde cuerno salió? Esta igualdad surge de la ecuación anterior, ¿sí? Si despejan esto, les queda suma de cuadrados de i sobre n menos 2 menos suma de cuadrados explicados sobre n menos 2, y esto es igual a la suma de cuadrados explicados. Nada. Confíen que no caen del cielo las ecuaciones, las fórmulas. Después, si tienen dudas para deducirlas, las vemos. Y usaríamos la fórmula que está remarcada, ¿no? Las dos. ¿Sí? Ah, ¿Por qué? Porque en algunos casos vos vas a tener estos datos y en algunos casos vas a tener estos datos. Tenés las dos formas, ¿sí? bien. Vas a ver que en ejercicios de la guía depende. Así que nada, ténganlo presente. Che, esto está mal. Ah, no, está mal, perdón. Pensé que me distraje. Bueno, ¿se entendió entonces qué es la varianza residual? Una pregunta, yo tengo anotado I menos I rayita, no menos I sombrero. ¿En qué tenés anotado I menos I rayita? De los anteriores que veníamos viendo Y con los nosotros gráficos. todas esas, ¿sí? Acá tenemos I rayita y acá tenemos I Sí. estimado. Lo que estamos calculando es esta parte de acá. Ah, claro. Ojo, Es verdad. porque
Hablamos de todas, ¿sí? Sí, sí. Gracias. No, no hay por qué. Bueno, entonces dijimos que esta es la varianza residual. Como toda varianza, ¿qué le podemos calcular? El desvío. Eso. Su desvío. Entonces, ¿le aplicamos la raíz? ¿Está bien? Esto lo Sí. podemos llamar desvío de los errores, ¿sí? O de los residuos. O error estándar. Cualquiera de los dos está bien. ¿Y qué nos va a decir el desvío de los residuos o el desvío de los errores? Pista. Se interpreta exactamente igual que el desvío en descriptiva. Ahora, ¿cómo se interpretaba el desvío en descriptiva? ¿Cuántos más alejados están los puntos? A ver, vamos de nuevo. ¿Cómo? ¿Cuántos más alejados están las U, digamos? ¿Los puntos de qué? O sea, los errores. Sí, pero vamos a completar. Está bien, vas por el buen camino. Te ayudo. Vos me decís, ¿cuán alejados están los puntos? ¿Los puntos de qué? Del promedio. La ¿no media. sería? El promedio es esto, ¿no? Esto es I raya. Pero acá Claro, de la regresión. vos estás haciendo I menos I estimado, no I menos I raya. O sea, esto acá ya no te interesa. A vos te interesa I sombrero. Entonces, la varianza residual es la distancia entre qué y qué. Entre U y la recta. No, entre I y la recta, no entre U y la recta. Entre I y la recta. No, está bien, no pasa nada. Estas distancias, ¿no? Ahora, ¿qué representa entonces el desvío de estos errores? Es que tan alejados están los errores de la recta de regresión. No, los errores no explicados. Un pequeño detalle. Sí, pero ¿No era el promedio de qué tan alejados están de la recta? impecable. Impecable. ¿Se entiende por qué? ¿Quién lo dijo? Yo, Ariel. Ariel. Impecable eso, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué en promedio? Porque estamos sacando un promedio, ¿no? Fíjense acá. Yo estoy haciendo el promedio de las desviaciones con respecto a la recta. Entonces es el promedio, lo voy a escribir, promedio de la distancia ¿entre qué? Cada observación y la recta de regresión. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? ¿O no? Sí, yo lo entendí por lo menos. Bueno, avanzo un poco porque si no, me quedo a mitad de camino. Bueno, esta es una medida para medir cómo varía, qué tan bueno es el modelo, ¿no? Entonces, a mayor desvío, ¿qué pasa? Si el desvío es más grande, ¿es mejor o peor el modelo? Peor. Peor. Exactamente. Están más lejos los puntos de la raya. ¿Bien? Si en promedio hay más distancia entre la recta de regresión y los puntitos y las observaciones, entonces el modelo es peor. En un mundo ideal, si yo quisiera un modelo perfecto, ¿qué tendría que pasar? Un modelo perfecto lo llamo que todos los puntitos estén sobre la recta de regresión. La varianza residual es nula, ¿sí? ¿Se dan cuenta? O sea, si todos los puntitos están sobre la recta de regresión, yo querría que la varianza y el desvío sean cero. Bueno,
Ahora, vamos a calcular otra forma de plantear esto, que es, en vez de plantearlo sobre n-1, plantear lo siguiente. Yo digo que esta es la variación total de i, ¿no? Y que estaba descompuesta entre suma de cuadrados explicados y suma de cuadrados no explicados. Lo que voy a hacer es pasar todo esto, la suma de cuadrados de i, dividiendo, ¿sí? Y entonces voy a decir que 1 es igual a la suma de cuadrados explicados sobre la suma de cuadrados residuales más la suma de cuadrados residuales sobre... perdón, esto acá lo dije mal. Voy a poner en otro color. Suma de cuadrados totales, ¿no? Sobre la suma de cuadrados totales. ¿Lo ven? Digamos, pasé esto dividiendo. Chiqui, chiqui. Sí. Entonces, fíjense que acá está lo que veníamos diciendo, de que si yo pudiera elegir qué quiero hacer crecer, dado a una variabilidad de i, bueno, yo quiero que esto crezca y que esto disminuya, ¿no? Y quiero que vean que si este suma de cuadrados totales está fijo, sí o sí, cuando la suma de cuadrados explicados crece, esto tiene que bajar, porque esto da 1, ¿no? Bueno, pero entonces vamos a llamar al r cuadrado. ¿Qué va a ser el r cuadrado? El r cuadrado va a ser esta parte de arriba, ¿qué es? La desviación explicada. Sí. ¿Y lo de abajo? Re lento, pero bueno. No, Y lo otro era... La total. Claro. Entonces, yo voy a decir esta parte, ¿sí? Cópienlo y lo hablamos, ¿vale? Así no... Bueno, ¿cuál es el tema acá? Fíjense que yo les decía, si crece la suma de cuadrados explicada, tiene que bajar la suma de cuadrados residuales. Y esta suma de estas dos cosas tiene que ser 1. Y además, esto era más grande que esto, así que esto y esto están los dos entre 0 y 1, ¿no? Entre 0 y 1, ¿bien? ¿Cuál es el asunto? Si todo el modelo explica la variabilidad de i, entonces, o sea, si esto es bien, bien alto, ¿qué va a pasar? O pensémoslo al revés, si los residuos son 0, ¿no? Esto va a ser 0, ¿no? Esto se va. Es decir, que la suma de cuadrados explicada en relación a la suma de cuadrados totales es 1. ¿Bien? Es decir, que un modelo que explica perfectamente la variable i a partir de la variable de x va a tener un r cuadrado de 1, ¿no? Un modelo perfecto, r cuadrado igual 1. Vamos con el otro caso. ¿Qué pasa si el modelo no me explica nada? ¿Qué significa que no me explica nada? Fíjense, yo había dicho, bueno, medio un chastre esto.
Acuérdense que yo les había dicho que la suma de cuadrados explicada era la distancia entre I e I estimado, ¿no? Esta distancia. Que no me explique nada significa que la recta de regresión es la recta esta, la del promedio. ¿Sí? Si yo calculé la recta de regresión y me dio que la mejor regresión es esta. En ese caso, el modelo no explica nada, ¿sí? Cuando X varía, uy, qué cagada dice. Cuando X varía, Y no varía. Esa es la idea, ¿sí? Cuando X cambia, el promedio de Y, la esperanza de Y sigue siendo la misma, entonces el modelo no me sirve para nada. ¿Qué significa eso? Que el modelo no explica nada. Es decir, que la suma de cuadrados explicada es igual a 0. O sea que todo es residuos. Toda la variación de Y son residuos. En ese caso, estamos en presencia de un modelo inútil. Es decir, el R cuadrado ¿de cuánto va a ser? 0. Exactamente. 0. 0. ¿Sí? Fíjense una cosa más. Si la recta de regresión es recta, ¿sí? Y estimado es igual a Y raya, ¿cómo es beta 0? Perdón, beta 1. Sería 0 también. 0. Si beta 1 es 0, significa que X no es relevante para la ecuación, ¿sí? O sea que X puede tomar cualquier valor y Y estimado va a seguir siendo un número. O sea, cuando la recta de regresión es totalmente paralela al eje X, significa que no me sirve para nada X para explicar ahí. ¿Lo ven eso? ¿O no? Sí, sí. Sería como básicamente que estás tomando mal la variable. Claro, o no sea, elegiste explica una variable lo que no te sirve para nada. Yo elegí el color de pelo para explicar cómo les va en el examen de estadística. Y la verdad que no te va a servir mucho. Claro. Entonces, dijimos, el R cuadrado nos va a explicar ¿qué cosa? Esta distancia en relación a la variabilidad total. Un modelo, miren esto, ¿sí? Tengo un R cuadrado igual a 1 o a 100% cuando todos los puntitos están sobre la recta. Un R cuadrado de 0 cuando mi recta de regresión no me explica un carajo, ¿sí? Me explica mejor y raya. O sea, la variabilidad de esto es igual a la variabilidad de esto con respecto a y raya, ¿no? Es un modelo de mierda, básicamente. La suma de cuadrados explicada no me da 0 o muy chiquita. Normalmente vamos a estar en un punto intermedio. Por ejemplo, 0,8, ¿sí? Que hay una distancia entre los puntos, pero esa distancia es pequeña. O, bueno, acá 0,4, que hay distancia, pero sin embargo, la variable explicativa me ayuda a explicar una parte de la variabilidad de Y, ¿sí? El R cuadrado nos dice, ¿qué parte de la variabilidad de Y la explica el modelo? ¿Ya? ¿Se entiende por qué es tan importante el R cuadrado? Sí. Sí, sí. Bien. Un detalle. El R cuadrado entonces nos dice, si es 68%, nos dice que
el 68% de la variación de y está explicada por x, por la variación de x. ¿Se entiende? Si ¿Puedes repetir? Sí. El r cuadrado nos dice, por ejemplo, si el r cuadrado es 0,68, nos va a decir que el 68% de la variación de y está explicada por la variación de x. Claro, porque X es la independiente, ¿no? Por eso. Claro. Está bien. Si el r cuadrado es 1, significa que el 100% de la variación de y la explicamos por la variación de x. Este es el caso, ¿sí? Varía x y y, ¿qué pasa? Varía exactamente lo que predice el modelo. ¿Podrías repetir, Nico, eso? Sí, cuando el r cuadrado es 1, significa que el 100% de la variación de y está explicada por la variación de x. Es decir, que si x varía, y varía y la totalidad de esa variación se encuentra explicada por el modelo. O sea, los puntitos se encuentran sobre la raya, ¿no? Si crece x, yo sé que crece y que crece y exactamente en esta dimensión, ¿no? ¿Se entiende? Sí, Nico. Bueno, y avanzo un poquito más. Hay otra forma de medir la magnitud de la relación entre dos variables. Y va a ser el coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación es otra forma de medirlo, aunque está íntimamente relacionada con el r cuadrado. El coeficiente de variación se expresa así, ¿sí? Es una medida más intuitiva, más de descriptiva que de regresión, ¿no? Digo, la covarianza en relación a las varianzas. Ya hablamos de la covarianza, ¿no? ¿Un poquito o no? No, creo que no. Creo que no. Creo que no. Bueno, la covarianza es la suma de producto de x y sobre n. ¿Está bien? Y es, ¿cuánto varía x cuando varía y? ¿Podés repetir qué es la covarianza, Nico? Sí, sí, sí. Es esto, miren. Yo cuando calculo la varianza, ¿qué hago? Hago sumatoria de x y al cuadrado, ¿no? Esto es la varianza. ¿Sí? Yo cuando calculo la covarianza hago esto. Hago una variable contra su promedio por la otra variable contra su promedio. ¿Qué nos va a decir esto? ¿Cuánto varía en promedio x cuando varía y? ¿O cuánto varía y en promedio cuando varía x? La covarianza puede ser mayor a 0 o menor a 0. Porque si cuando x crece y disminuye, esta covarianza va a ser negativa. La covarianza forma parte del estimador de beta 1. ¿Sí? Una forma de escribir beta 1 es así. Covarianza contra varianza. ¿Sí? No importa, esto es más para que sepan. No me preocupa tanto meterme con la covarianza. El punto es que el coeficiente de regresión, ¿sí? Es esto. Que esto es lo que van a usar en la práctica. Suma de productos de x y
sobre la suma de cuadrados de x por la suma de cuadrados de y. ¿Y por qué expresamos esto así? Bueno, básicamente porque lo que estamos diciendo es comparar cómo varían conjuntamente x y y, por eso me gusta poner covarianza, ¿sí? Porque es eso, cómo varía en conjunto x en relación a y, en relación a sus respectivos desvíos. ¿Y qué nos dice el coeficiente de variación? Bueno, básicamente el coeficiente de correlación cumple esta propiedad. ¿Qué estoy diciendo? El coeficiente de correlación al cuadrado es el r cuadrado, o bien al revés, el r cuadrado es el cuadrado del coeficiente de correlación. ¿Y por qué querríamos usar el ρ en vez del r cuadrado? Por una razón muy particular, que es que el r cuadrado siempre está entre 0 y 1, ¿no? Es lo que habíamos visto hace un ratito. El ρ va de menos 1 a 1. ¿Por qué va de menos 1 a 1? Porque dijimos que es covarianza sobre los desvíos, ¿no? La covarianza puede ser a lo sumo el producto de los desvíos, o sea, cuando crece y, crece x, ¿sí? Como máximo en esta dimensión. O sea que puede ser 1, o puede ser menos 1 si la relación es inversa. ¿Sí? Si cuando crece x decrece y, esto sería negativo. Entonces, además de darnos una medida de la intensidad de la relación, nos va a decir la dirección. Entonces, es una medida que nos da intensidad más dirección. El r cuadrado solo nos daba esta parte. Y además tiene la interesante ventaja de que si yo calculo el coeficiente de correlación, lo elevo al cuadrado y ya tengo el r cuadrado, ¿no? Es bastante fácil hacer eso. Nico, no entendí por qué te da la dirección, o no escuché bien. Porque, mirá, ya se corta. Reingresen, son 10 minutitos más de clase y los libero, perdonen que se alargó. Suma de productos x y, ¿sí? Esto puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Qué es la suma del producto de x y? Es x menos x raya por y menos y raya, ¿sí? Si un x determinado está por abajo del promedio y el otro... Estoy en un gráfico, ¿no? Calculo promedio de x, promedio de y. Yo tengo este dato, ¿sí? Está por arriba del promedio de x y por arriba del promedio de y. Entonces, esto es suma de producto positiva. Pero si el dato estaba acá, esto está por abajo del promedio